Bueno, empezamos entonces esta tutoría dedicada a la gramática, sería la tercera de la evaluación. Ya vimos en el tema anterior el tema de la fonética y la ortografía, que espero hayáis repasado todos, puesto que va a ser de mucha utilidad de cara a ver este tema de gramática. Nos situamos en la página 67 y empezamos a ver la palabra como una unidad lingüística mínima con significado. Varias combinadas y con sentido pleno formarían una oración. Estas palabras están compuestas por unidades más pequeñas. Tendríamos dos tipos de unidades. Por un lado, la raíz, que es la parte que no varía y que se mantiene siempre en toda la, la familia de esa palabra. Veríamos el ejemplo de niño, niños, niña, niñas o niñera. Veis que esas n y ñ siempre se mantienen. Sería la raíz o lexema de estas palabras. Y además la que contiene su significado más genérico. Los morfemas son las partes variables que se le van añadiendo a la palabra por delante o por detrás a la raíz y modifican y completan el significado de la raíz o lexema. Según la naturaleza y función que cumple la palabra en la oración, vamos a encontrar diferentes categorías. Por un lado habrá palabras variables que admiten variaciones gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el determinante y el pronombre, y palabras invariables o fijas que no admiten ninguna modificación. Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones e interjecciones serían ejemplos de esto. El primer tipo de palabra que nos encontramos en la página 69 es el nombre o sustantivo. La función principal será la de nombrar a los seres animados o inanimados, reales o no. El nombre puede desempeñar la función de sujeto en la oración. Es la que suele desempeñar, pero hay muchas más funciones que puede desempeñar. Según la extensión de su significado, se van a clasificar en nombres comunes, nombres propios, como veis aquí, en esta misma página. Los nombres comunes nombran personas, animales o cosas de forma general y se escriben siempre con minúscula. Por ejemplo, mujer, mar, etc. Los propios son los que nombran a personas específicas o cosas o animales concretas, ¿no? Se escribirán con mayúscula, ¿no? Los nombres de persona, Ana, Lourdes, etc. serían nombres propios. Según la realidad a la que se refieren, tendremos nombres concretos y nombres abstractos. Los concretos, pues aquellos que nombran seres reales, perceptibles, digamos cosas materiales. Y por ejemplo, tendríamos árbol, madre, hada, etc. Y según su asociación, y los nombres abstractos serían los que nombran a seres inmateriales, cosas perceptibles solamente a través de los sentidos, en fin. El amor, la belleza, el dolor, todas estas, cosas, aunque no se las podría llamar cosas, serían sustancias abstractas y por ello son nombres abstractos. Según la asociación encontramos nombres individuales, en singular, ¿no?, que designan a un solo ser u objeto, y colectivos, que designan a varios. Un ejemplo del individual sería una oveja y el colectivo sería el rebaño. Según la cuantificación, página 71, tendríamos nombres contables, que pueden contarse por unidades, un plátano, una naranja, etc. Y aquellos que son abstractos o incontables. Cuando nombran sustancias como el agua, la arena, la sal, ¿vale?, serían incontables o no contables. Los morfemas del sustantivo es la segunda parte del tema, porque en ella indicamos que el sustantivo está formado por el lexema, pero también por esos morfemas que lo complementan, que podrán ser de género, como vemos aquí, y de número, normalmente, ¿vale? Los complementos del sustantivo además son palabras que lo acompañan para concretar su significado, o sea que aparte de los morfemas, para completar los significados del nombre, estarán esos complementos, los adjetivos, sustantivos con preposición, etc. El siguiente tipo de palabra que nos encontramos será el adjetivo. Vamos a la siguiente parte del tema, en la página 83. El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo normalmente y que dice algo de él. Hay muchas clases de adjetivos, los calificativos, que indican cualidades, los determinativos, que no señalan cualidades, sino que limitan un poco la extensión significativa del nombre. Como veis aquí, hay muchísimos tipos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir mirándolos, ir viendo esos diferentes tipos de posesivos, demostrativos, numerales, cardinales, todos los que tenéis aquí. Y como siempre os digo, no hay que aprenderlos de memoria, pero sí, por lo menos saber que todos ellos son adjetivos y qué tipo de relación tienen con el sustantivo. Si indica una cualidad o si no señala cualidades, sino
algún significado de tipo más gramatical. Como vemos aquí, los apócopes quiere decir que se suprime la última sílaba o letra cuando preceden al nombre. Lo tenemos en la página 87, ¿vale? Bueno se convierte en buen. Por ejemplo, es un buen amigo, como veis hemos eliminado la O y eso significa que es un apócope. La féresis también es un acortamiento, pero al inicio de palabra. No se utiliza mucho en el habla normal, sino que era muy propio del siglo de oro, ¿vale? Y la síncopa, que es también un acortamiento de fonemas en el interior de una palabra. Suprimir fonemas cuando van en medio de una palabra. Por ejemplo, Navidad inicialmente era natividad y se perdió esa sílaba ti y ya hoy conocemos todos Navidad como tal. Bueno, los morfemas del adjetivo, pues claro, como coinciden género y número con el sustantivo al que acompaña o al que se refiere, también va a mantener esa coincidencia en su forma, tanto de género como de número. Tendrá morfemas de grado, esto lo hemos estudiado muchas veces. El grado positivo es la cualidad simple del adjetivo. Por ejemplo, la casa es grande, pues estaría en grado positivo, grado normal. El grado comparativo sería estos niños están más educados que aquellos, o sea, plantea que hay otro término con el que se compara para expresar superioridad, igualdad o inferioridad. Y el grado superlativo, digamos que es el grado absoluto y presenta formas especiales para la mayoría de adjetivos. Como bueno tendríamos buenísimo y como malo, malísimo, sí, pero hay otras formas, como vemos aquí, que bueno podemos hacer el comparativo en mejor y el superlativo en óptimo, en lugar de buenísimo. Grande, el comparativo lo haremos en mayor y superlativo máximo, ¿veis? Cambia la forma, eso estaría muy bien que lo mirarais, es un cuadro muy pequeñito y, bueno, pues si cae en el examen podremos responder perfectamente. El siguiente tipo de palabra, el número 4, sería el pronombre en la página 94. Veis que este tema es muy largo porque quiere hablaros de todos los tipos de palabra y claro, al final, pues quizás su estudio debáis dividirlo en varias partes, pero en definitiva todas son importantes, así que yo os recomiendo que las reviséis, aunque sea un poco largo. El pronombre, como decía, tiene la función de sustituir al nombre. Pues como su nombre indica, es el que, aun no siendo un nombre, hace las mismas funciones. Los pronombres se clasifican, como veis aquí, en pronombres personales, que son los que se refieren a personas y digamos que indican directamente la persona a la que le afecta la acción del verbo. Por ejemplo, se fue sin decir nada, ¿verdad? Ese se es un pronombre personal. Los hay de sujeto, como aquí veis, primera persona yo, del singular y del plural nosotros, nosotras. Bueno, pues todo esto debéis repasarlo. Yo sé que son muchos cuadros y que hay muchos tipos de pronombres, pero aunque no los estudiemos de memoria, hay que saber de lo que estamos hablando. Aunque no sepamos decir si un pronombre es de personal en complemento directo, complemento indirecto, o si es reflexivo, o si es recíproco, pero que sepamos que por lo menos son pronombres personales. Bueno, los posesivos indican pertenencia o posesión, como su nombre indica. Entonces, los tenemos aquí, suyo, tuyo, mío, etcétera. Son esos pronombres posesivos. Los demostrativos muestran la cercanía o lejanía de un objeto con respecto al hablante, ¿vale? Muestran, digamos, la proximidad. Serían este, ese, aquel, etcétera. Bueno, seguimos con la clasificación de los pronombres. De los pronombres también tenemos los relativos, ya sabéis, los que hacen referencia siempre a un nombre del que ya hemos hablado, ¿no? El día que llegamos, celebramos una fiesta. Ese que sería el pronombre del relativo. Los numerales, muy sencillo, porque son los que, bueno, se refieren a números o a cantidades, ¿vale? Indican exactitud en cantidades, en orden de colocación, ¿vale? Por ejemplo, vienen 5. Necesito 3 de las 5 invitaciones, ¿vale? Llegué el primero, por ejemplo. Luego, los pronombres exclamativos e interrogativos son los más sencillos porque los reconocemos muy rápido, ya que van o entre exclamaciones o entre interrogaciones. Los últimos que nos encontramos son los indefinidos, que señalan a otros nombres pero de forma poco precisa. Esa manera que tenemos de expresarnos a veces. Muchos estudiaron poco, fueron varios, llegaron muchas personas. Todos esos pronombres que no definen demasiado, por eso se llaman indefinido, pues los tenéis aquí en el cuadro, ¿vale? Algo, alguien, alguno, ninguno, cualquiera, nada, mucho. Todo eso serían pronombres indefinidos, también son muy fáciles de localizar. El artículo, la quinta, digamos, parte, el quinto tipo de palabra.
Va delante del nombre, indica normalmente su género, número y también nos da pistas sobre si el nombre nos es conocido o no. Si, por ejemplo, hablamos de el niño, la llave, los perros, pues expresa si lo conocemos o no, porque podríamos decir un niño, una llave o unos perros, ¿no? Entonces, por eso hablamos de artículos determinados que acompañan a nombres conocidos, esos el, la, los, las, y luego estarían los indeterminados, que acompañan a sustantivos que no conocemos de antemano. Por ejemplo, un, una, unos, unas. Hay formas contractas que son aquellas que unen. Cuando un artículo va precedido por a o de, se forman al y del, ¿vale? Esto es muy fácil, además lo hacéis y lo utilizáis a diario, con lo cual no hay problema. El verbo, ya vamos terminando con el tema, es una palabra que expresa, como decimos aquí, acciones, procesos que atribuimos a seres y que situamos en el tiempo. Por eso los morfemas del verbo serán persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Bueno, más o menos nos suenan todos, como veis aquí, los de morfema, los de persona y número, pues sería si es persona primera, segunda, tercera, o si es número singular o plural. Los de tiempo y aspecto lo que indicaría sería el momento en el que ocurre la acción. Presente, ya sabéis, pretérito o pasado, futuro. Y luego también tendríamos el aspecto dentro de este mismo punto. El aspecto expresa si la acción del verbo está acabada, si es un tiempo perfecto, o si no está acabada, es un tiempo imperfecto, ¿vale? Comió sería un verbo, o sea, un tiempo perfecto, y en cambio comía sería imperfecto porque no estaría finalizada. Los morfemas de modo y voz también los encontramos en el verbo. El modo podría ser indicativo, subjuntivo o imperativo, depende de la actitud del hablante, y la voz activa o pasiva, ya sabéis, si el sujeto realiza la acción o la recibe. Por último, hablaríamos de esas formas no personales, que las conocéis también seguro muy bien, y también son formas verbales, no tienen rasgos gramaticales de persona, número, ni tiempo ni modo, pero bueno, las reconocemos porque el infinitivo es como se enuncian los verbos, el gerundio muestra que aún se está realizando la acción y el participio muestra la acción como proceso terminado, ¿vale? Los ejemplos, como veis aquí, los infinitivos cantar, reír, beber, etcétera, los gerundios cantando, bebiendo, riendo y los participios cantado, bebido o reído, ¿vale? Muy sencillo, las conjugaciones primera, segunda y tercera, según si en su infinitivo termina en ar, er o ir. Esto también es algo que habéis estudiado muchas veces. Los verbos se clasifican en regulares o irregulares según si mantienen la raíz igual en todas sus formas o si presentan alguna modificación respecto del modelo de conjugación habitual. Tenéis aquí algunos cuadros para que podáis ver esta conjugación de los verbos en tiempos simples y compuestos, viendo sus formas de indicativo y de subjuntivo y de imperativo. O sea que lo tenéis todo de verdad muy bien desglosado para que podáis echarle un vistazo y revisar bien este apartado de los verbos. El siguiente tipo de palabras son los adverbios. En la página 119 es una parte invariable, como decíamos antes, de la oración, que acompaña al verbo, al adjetivo, a otro adverbio, incluso a toda una oración. Es una palabra muy versátil. Posee un significado concreto e indica pues, o bien lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. Las formas equivalentes a los adverbios son los adjetivos y locuciones adverbiales. Ya veréis que hay palabras que pueden ser, según donde esté colocada, un adverbio, un adjetivo o una locución. ¿Vale? Esto es un poco complicado, pero bueno, simplemente quiero que lo sepáis, que están ahí. La preposición, siguiendo con este tema y acabando ya, sería la palabra invariable también, como el adverbio, que une palabras o frases de distinta categoría. Ya sabéis cuáles son las preposiciones y tenéis que estudiarlas. Estas sí hay que sabérselas porque además son muy sencillas. Las locuciones prepositivas serían los grupos de palabras que funcionan como una preposición. ¿Vale? Lo tenemos en la página 121. Por ejemplo, delante de, encima de, debajo de, junto a, todo esto son preposiciones, locuciones prepositivas, ¿vale? Que funcionan eso como una preposición. La conjunción también es parecida a la preposición, pero en lugar de unir palabras de clase diferente o de categoría diferente, lo que unen son palabras o frases que de elementos equivalentes gramaticalmente, ¿vale? O sea, de la misma categoría. Por ejemplo, las conjunciones coordinantes unen oraciones copulativas, disyuntivas, adversativas o distributivas, ¿vale? Y las subordinantes, pues, unen todas esas otras, otro tipo de
de oraciones, como son las causales, comparativas, concesivas, etc. Vuelvo a repetir, ya sé que el tema es muy largo, que siempre me preguntáis si hay que estudiarlo todo de memoria. No, no hay que estudiarlo de memoria, pero sí, como digo siempre, hay que echarle un vistazo, leerlo, ver los ejemplos y quedarse un poco con lo que se ha leído, ¿vale? No os voy a decir que me enumeréis todas las conjunciones, pero sí que sepáis un poco de lo que estamos hablando. Bien, la interjección y la locución interjectiva son palabras invariables también, que expresan impresiones, deseos, y que conocemos muy bien. Ese alto, caramba, o, ay, en fin, todas estas cosas que solemos decir entre exclamaciones, pues son interjecciones. Pueden ser además onomatopédicas, apelativas o sintomáticas, ¿vale? Bien, pues con esto habíamos terminado el tema. Simplemente eso, echarle un vistazo. Sabéis que en el siguiente tema vamos a ver la oración simple, hacer un repaso rápido. Y claro, para hacer ese repaso de oración simple, primero tendréis que tener claro lo que son cada tipo de palabras y cómo funcionan. En fin, que lo reviséis bien y ya en la siguiente clase vemos el análisis, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda me lo decís y lo vemos. Muchas gracias.